Sean bienvenidos. Dios les bendiga. La Biblia usa varios ejemplos y símbolos para ayudarnos a entender las realidades espirituales. Entre estas formas que tenemos que visualizar las realidades espirituales está la identificación del Espíritu Santo con el fuego. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, las lenguas de fuego cayeron sobre los apóstoles, representaban la venida del Espíritu. Hoy continuamos en la guerra espiritual y la clave para empezar es esta. Dios nos dará el triunfo si aprendemos a depender de el Espíritu. Tan fácilmente olvidamos que la guerra que estamos peleando es una guerra espiritual. Pablo nos los dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. En Efesios capítulo 6, verso 12. Si la lucha es espiritual, tenemos que pelear en la fuerza del Espíritu. No hay ninguna otra forma de triunfar. Tratar de pelear usando nuestras propias fuerzas sería como tratar de hacer frente a un ejército armado con tanques y explosivos usando solo machetes. Parece ser muy noble, pero no hay esperanza de triunfar. En el poder del Espíritu, sin embargo, todo es distinto. Podemos tener el triunfo si aprendemos a depender del Espíritu Santo y no de nosotros mismos. Simón Pedro, discípulo de nuestro Señor Jesús, tuvo que aprender esta lección de una forma muy dura. Encontramos a Jesús y los discípulos tomando la última cena. En Lucas capítulo 22, verso 31 al 33, Jesús y Pedro estaban charlando. Veamos lo que dicen. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Pedro declara que no dejará a Jesús aunque tenga que enfrentar la muerte. Seguramente lo dijo con toda sinceridad. Había enfrentado mucho por seguir a Jesús. Había dejado también muchas cosas. Seguramente se sentía capaz de enfrentar cualquier cosa por su maestro. ¿Qué pasó con Pedro? Leamos un poco más adelante en Lucas capítulo 22, verso 49 a 51. Marcos nos dice que Pedro fue el discípulo que hirió al siervo. Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Dejad hasta aquí, y tocando su oreja, le sanó. Hasta aquí alcanza su valentía. Sin embargo, a partir del verso 54, leemos que Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Qué pasó con su valor? El problema era que Pedro estaba obrando en su propia fuerza. Estaba tratando de actuar por su propia cuenta. Esto no fue suficiente y Pedro fracasó. Apenas 50 días después, sin embargo, vemos a un Pedro muy diferente. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y recibieron un poder nuevo. Pedro empezó a predicar en la misma ciudad en que Jesús había sido condenado pocas semanas antes. Ahora sí predica con valor. Leamos en Hechos capítulo 2, verso 36. Y dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. En medio de su sermón, no se atemoriza de hablar directamente a la multitud. A pesar de que ellos eran capaces de arrestar o hasta apedrearlo, ¿por qué tanta diferencia? Simplemente porque Pedro estaba obrando en el poder del Espíritu. Hermanos, no vamos a triunfar hasta que aprendamos a depender del Espíritu. Tenemos que dejar atrás nuestro orgullo y confiar en Él para guiarnos, para hablar a través de nosotros y tener la victoria. Cualquiera que sea la lucha que enfrentemos en nuestro caminar diario, podemos confiar en el poder del Espíritu Santo para tener victoria, para vencer la tentación, para testificar de Cristo,
para llevar fruto de justicia. Dios nos dará el triunfo si aprendemos a depender del Espíritu. Cuando aprendemos a confiar en el Espíritu, descubrimos que Dios nos dará el triunfo si nos mantenemos activos en testificar y servir. El soldado que se duerme en el campo de batalla no peleará con poder. Me pregunto, ¿cuántos de los soldados de Cristo se han dormido en el campo? Distraídos por el trabajo, por el descanso, por amontonar más y más cosas en este mundo, se enfocan en cosas sin sentido mientras un mundo perece en la oscuridad. Pablo nos amonesta precisamente acerca de este peligro en Efesios capítulo 5 versos 15 y 16 y dice: Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Tengan cuidado de su forma de vivir, nos dice. Tenemos que considerar nuestra forma de vivir. De otra manera, no tendremos victoria en la batalla. Los días son malos. Esto quiere decir que el tiempo tiende hacia lo inútil, hacia lo que no tiene sentido. Si no tenemos cuidado, descubriremos que hemos malgastado nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos tirando nuestras vidas a la basura? Estamos desperdiciando nuestra vida, viviéndola sin sentido y sin propósito. Si queremos triunfar en la guerra espiritual, tenemos que aprender a vivir con propósito. Como dice Pablo, aprovechando cada momento oportuno. Esto significa estando atentos a las oportunidades que tendremos en nuestro caminar diario para compartir el mensaje con las personas que nos rodeamos y mostrarles el amor de Dios. Significa separar tiempo para estar con Dios, aprendiendo más de su palabra, orando por quienes nos rodean. Cuando lleguemos al cielo habrá muchas cosas que no importarán. Cuando llegues al cielo, ¿te arrepentirás de la forma en que estás viviendo ahora? ¿Te arrepentirás de no haber hecho nada que tenga valor eterno? Dios nos dará el triunfo si nos mantenemos activos y testificar y servir. Y finalmente, Dios nos dará el triunfo si buscamos la reconciliación. ¿Sabía usted que la Biblia nos dice que nosotros podemos darle cabida al diablo en nuestras vidas? Es cierto. Hay una cosa en particular que la Biblia identifica como forma de darle al diablo una entrada a nuestras vidas. Leamos en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, y dice: Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si queremos tener victoria en la guerra espiritual, no podemos guardar el enojo en nuestro corazón. Tenemos que resolverlo rápidamente. Tenemos que arreglar cuentas, perdonar, hacer todo lo necesario para que la amargura no se arraigue en nuestro corazón. Cuando no resolvemos el enojo, se queda en nuestro corazón secándose como una herida infectada. Empieza a tomar el control de nuestra vida, no nos permite pensar en nada más, nos quita el gozo, nos quita la compasión, nos hace presas fáciles del enemigo. Así funciona también el enojo. El enojo pronto se convierte en amargura y empieza a absorber toda nuestra energía, toda nuestra atención, todos nuestros recursos. Es por esto que tenemos que resolver el enojo rápidamente, en cuanto dependa de nosotros. El autor de la carta a los Hebreos nos avisa del daño que hace la amargura cuando entra en la iglesia. Leamos en Hebreos capítulo 12 versos 15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Cuando guardamos rencor, sobre todo hacia algún hermano de la iglesia, permitimos que entren las divisiones. De esta forma, la iglesia pierde su poder. Le damos cabida al diablo cuando guardamos el enojo. Pronto la iglesia deja de avanzar, pues la desconfianza y los celos se apoderan de ella. Hermanos, tenemos que guardar celosamente la unidad en Cristo. La paz y el amor entre nosotros son esenciales para que podamos avanzar como iglesia y tener victoria. Si algún hermano te ofende, ve y habla con él. Muéstrale su error. Si ofendes a alguien, no digas que no fue nada, ve y pídele perdón.
La Segunda Guerra Mundial terminó con el bombardeo nuclear de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Al ver la devastación, los líderes japoneses se dieron cuenta de que había un arma que ellos no podían enfrentar y pronto se rindieron. Nosotros tenemos armas mucho más potentes que las bombas nucleares. Son armas que no destruyen las vidas, armas espirituales que traen vida. Aprendamos a pelear, hermanos. Aprendamos a depender del Espíritu Santo, quien nos da poder. Aprendamos a aprovechar al máximo el tiempo manteniéndonos activos a testificar y servir. Aprendamos a mantener las relaciones abiertas con nuestros hermanos y Dios nos dará la victoria. Sigamos en la batalla, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Este mensaje contiene alimento espiritual. Estamos esparciendo la palabra de la reconciliación para con Dios. Esto es para los pobres, presos, cautivos de espíritu, quebrantados de corazón, ciegos, oprimidos en la vida y sean libres. Comparte este mensaje con las personas que vienen a tu mente en este instante y permite que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Soy Felipe, un siervo que se levanta en estos tiempos proféticos al servicio del reino de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Bendiciones.